parte de la Copa América ha terminado y tenemos nuevas tablas de posiciones actualizadas. También veremos las estadísticas, algunos memes del día, la próxima fecha de este jueves, las posibles llaves rumbo a la final. Y como siempre revisaremos la Eurocopa, que tenemos las llaves oficiales de los octavos de final. Vamos a hacer una predicción. Te diré quiénes creo que van a avanzar a cuartos de final, pero primero empecemos con la Copa América 2024. Y acaba de finalizar la fecha 2 del grupo B y ya tenemos las cosas más claras. Ecuador se impuso 3-1 a Jamaica, buen primer tiempo, flojo segundo, incluso un penal a favor de Jamaica que no fue cobrado, pero al final lo importante es la victoria. Y Ecuador llega un poco más tranquilo, eso sí, aún deben asegurar su clasificación contra México en la última fecha, nada está dicho. En el otro encuentro, Venezuela derrotó a México y es líder indiscutible del grupo B. Buen partido para mí, hasta ahora el mejor de la Copa, partido parejo en el primer tiempo, luego en el segundo dominado por Venezuela, incluido penal atajado, excepto en los minutos finales donde México fue con todo pero no le alcanzó. Venezuela respira tranquilo, define ahora en la última fecha contra Jamaica, le basta un empate incluso para asegurar el primer lugar y evitar a la Argentina. Lo de México sí se complica bastante, define en la última fecha contra Ecuador, una de las selecciones que más ha crecido en Sudamérica. A Ecuador incluso le basta un empate para asegurar la clasificación. Repito, México tranquilamente podría quedar fuera de la Copa América en fase de grupos, algo similar a lo que pasó en el Mundial de Qatar. La evolución de la selección mexicana ha sido brutal en estos últimos años. La próxima fecha se juega este jueves y arranca con el grupo C. Juegan Panamá contra Estados Unidos y Uruguay contra Bolivia. Si se da la lógica y Estados Unidos junto a Uruguay ganan, ambas selecciones serían las primeras clasificadas a los cuartos de final, y también Bolivia junto a Panamá las primeras eliminadas de esta copa. Ya lo comenté antes, lo de Bolivia contra Uruguay lo veo casi imposible, pero a Panamá le pongo unas fichas, quizás pueda dar la sorpresa. Aquí te dejo las estadísticas actuales y de nuevo no hay muchos movimientos, hay que esperar unos días más para que esta tabla tome más forma. De momento Lautaro Martínez sigue encabezando la tabla de máximos goleadores, algo similar ocurre con James como mejor asistente. Y bueno, aquí te dejo también los cuartos de final tal como se jugaría según los puntajes actuales, pero recuerda, todavía estamos en una etapa aún temprana. Hasta ahora lo de Argentina es casi lo único seguro que va a quedar primero en el grupo A. Pasamos a la Eurocopa 2024 y antes de revisar las llaves de los octavos de final y hacer una predicción, veamos rápidamente las estadísticas. Y como ves, no hay un goleador que esté destacando en el torneo. El georgiano Mikko Tatse lidera la tabla, es un futbolista que juega en la segunda división de Francia, pero ojo, metió 2 goles de penal, así que como ves, nada destacable. Y en la asistencia también tenemos a mucho jugador desconocido, mucho random. Es una Euro hasta ahora donde no destacan las figuras. Pasamos ahora sí a los octavos de final y ya tenemos todas las llaves listas, sabemos qué países se enfrentarán, a quienes esquivarán. Arrancamos con el España-Georgia. Y es cierto, Georgia dio la sorpresa contra Portugal, pero a España dudo que la agarre con la guardia baja. El goleador actual del torneo, es cierto, juega en esta selección, pero ya te dije, es un goleador mentiroso, tiene 3 goles, 2 de penal. España por jerarquía se debe imponer y pasaría a cuartos de final. Alemania versus Dinamarca es la otra llave y los daneses, si bien han crecido mucho, vienen ya decepcionando primero en el Mundial de Qatar 2022 y luego en esta Euro han pasado de fase, es cierto, pero sin ninguna victoria, 3 empates. Lo de Alemania para mí es más destacable, tuvo un pequeño bajón con Suiza, pero también recordemos, juega de local. Para mí Alemania pasa a cuartos y se enfrentaría a España. Portugal versus Eslovenia, y Portugal venía haciendo una buena copa, pero su derrota con Georgia le baja bastantes bonos. Y lo de Eslovenia es respetable para ser una selección sin grandes figuras, pero aquí también se impone la jerarquía, pasa Portugal. Francia, Bélgica, interesante duelo, ambas selecciones llegan siendo favoritas pero pasando en el segundo lugar. Igual me inclino más por los subcampeones del mundo, pasa Francia y tendríamos duelo Portugal versus Francia en cuartos. Países Bajos versus Rumanía es la otra llave y lo de Rumanía ha sido destacable hasta ahora, pero cuando se midió con un equipo top como Bélgica no pudo y terminó perdiendo. Países Bajos llega como tercero, fue sorprendido por Austria, pero no creo que Rumanía deje fuera de la Euro tan temprano a los holandeses. De nuevo, sin sorpresas para mí, pasa Países Bajos.
Austria versus Turquía, y destaco bastante lo de Austria por quedar primero en un grupo muy difícil y siendo la selección menos favorita, el underdog. Lo de Turquía, por el contrario, era más accesible, más predecible, es un segundo lugar bastante esperable. Austria para mí está en su prime y lo demostró contra Países Bajos. Voy con Austria, pasan a los cuartos de final. Inglaterra versus Eslovaquia, y lo de Eslovaquia ha sido muy bueno en esta copa. Ojo que pasó tercero, pero igualando en puntaje al primero, solo quedó aquí por un gol. Muy merecido lo de Eslovaquia, pero Inglaterra, incluso teniendo una mala copa, como ves, pasó primero. Eso es simple de explicar, es la jerarquía de una selección, y si bien viene decepcionando, dudo que los ingleses se vayan tan temprano en octavos. Aquí también voy por Inglaterra. Cerramos con la última llave, Suiza versus Italia, y los italianos siempre son subestimados, pero terminan ganando o incluso siendo campeones. Es parte de la mística de la Azzurri, y lo de Suiza desde hace ya bastantes años viene siendo parejo, es una buena selección. En la Eurocopa pasada, por ejemplo, en esta misma instancia eliminaron al campeón del mundo, Francia, y creo que van a volver a sorprender. Van a sacar al campeón de la Euro actual. Para mí pasa Suiza a cuartos. Muy bien, aquí te dejo mis predicciones, dime si estás de acuerdo con estas llaves y cómo crees tú que seguirían avanzando. Si llegaste hasta acá es porque el video estuvo bueno, deja tu like antes de irte. Te habló Guto, me despido, adiós.